Las maravillas ocultas de civilizaciones olvidadas. La historia de la humanidad está plagada de civilizaciones que florecieron, alcanzaron su apogeo y luego desaparecieron, dejando tras de sí vestigios de su grandeza. Estas civilizaciones, muchas de ellas aún desconocidas para la mayoría, no solo deslumbran por sus logros arquitectónicos, artísticos y científicos, sino también por los misterios que las rodean. Al explorar estas maravillas ocultas, nos adentramos en un mundo de asombrosas estructuras, tecnologías avanzadas y culturas que parecían haber desafiado el tiempo y la lógica. Veamos 5 de ellas. Ubicado en la actual Turquía, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico que data de hace más de 11.000 años, mucho antes de la invención de la escritura o de la rueda. Este complejo de círculos de piedra tallada sugiere que los cazadores-recolectores prehistóricos tenían la capacidad de organizarse y construir monumentos religiosos colosales. Maravilla oculta, columnas de piedra con tallas de animales y símbolos abstractos que podrían ser el primer ejemplo de arte simbólico humano. Impacto, desafía la idea de que la agricultura fue la base para las sociedades complejas. Göbekli Tepe parece indicar que fue la religión lo que motivó la construcción de grandes estructuras. Göbekli Tepe, conocido como el templo más antiguo de la humanidad, es un sitio arqueológico que desafía las nociones convencionales sobre los orígenes de la civilización. Descubierto en la década de 1990 en las colinas del sudeste de Turquía, este complejo monumental fue construido hace unos 11.600 años, aproximadamente al final de la última edad de hielo. Este periodo se sitúa miles de años antes de que las sociedades agrícolas y urbanas comenzaran a surgir, lo que convierte a Göbekli Tepe en una anomalía histórica y arqueológica. El sitio consiste en varios círculos de piedra, cada uno con pilares tallados en forma de T que pueden alcanzar hasta 6 metros de altura y pesar varias toneladas. Estos pilares están dispuestos en círculos o elipses y están decorados con intrincados relieves de animales, como serpientes, jabalíes, zorros, aves y otros símbolos abstractos. Construcción monumental, las piedras fueron extraídas, transportadas y erigidas por sociedades de cazadores-recolectores, un logro sorprendente dado que aún no existían herramientas de metal ni animales de carga. Símbolos y relieves, los tallados sugieren que los habitantes tenían un profundo entendimiento de la naturaleza y una cosmovisión compleja, posiblemente relacionada con la espiritualidad o la astronomía. Göbekli Tepe parece haber sido un centro ceremonial o religioso, lo que lo convierte en una de las primeras evidencias de prácticas religiosas organizadas. Lugar de encuentro, se cree que el sitio reunía a diferentes grupos de cazadores-recolectores, quienes probablemente participaron en rituales religiosos y sociales. Religión antes que agricultura, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, Göbekli Tepe sugiere que la religión pudo haber sido una fuerza unificadora que incentivó a las comunidades a trabajar juntas en proyectos monumentales. La construcción de Göbekli Tepe ocurrió en una época en la que los humanos aún no habían desarrollado la agricultura ni la ganadería. Esto contradice la teoría tradicional de que las sociedades complejas surgieron como resultado de la domesticación de plantas y animales. Impulso religioso, en lugar de que la agricultura haya dado origen a la religión, Göbekli Tepe sugiere que la necesidad de organizar rituales religiosos pudo haber sido el catalizador para el desarrollo de la agricultura y la vida sedentaria. Innovación tecnológica, la construcción de este sitio requería una cooperación a gran escala y conocimientos avanzados en ingeniería, planificación y organización. Göbekli Tepe fue descubierto en 1994 por el arqueólogo Klaus Schmidt, quien reconoció su importancia como un sitio prehistórico excepcional. Estado de conservación, lo más sorprendente es que Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores hace unos 10.000 años. Este entierro ha ayudado a preservar el sitio casi intacto. Excavaciones, hasta ahora, solo una pequeña parte del complejo ha sido excavada, y se cree que hay muchas más estructuras enterradas bajo las colinas circundantes. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha reescrito capítulos enteros de la historia humana y ha planteado nuevas preguntas sobre el desarrollo de las primeras civilizaciones. Cambio de paradigma, desafía la visión lineal del progreso humano, mostrando que incluso las sociedades de cazadores-recolectores podían organizarse para llevar a cabo proyectos monumentales. Puerta a la espiritualidad, Göbekli Tepe podría ser un testimonio de los primeros intentos de los humanos por comprender el mundo a través de la religión, la astronomía y el arte. A pesar de décadas de estudio, Göbekli Tepe sigue siendo un enigma en muchos aspectos. ¿Por qué fue enterrado?
La razón detrás del entierro deliberado del sitio es desconocida. Algunos sugieren que pudo haber sido para preservar su santidad, mientras que otros creen que podría haber sido una forma de protección. ¿Qué representan los símbolos? Los relieves y símbolos tallados en los pilares aún no han sido completamente descifrados, pero parecen tener un significado espiritual o cosmológico. ¿Quiénes lo construyeron? No se sabe mucho sobre las personas que erigieron Göbekli Tepe, ya que no han dejado evidencia escrita ni indicios claros de su organización social. Göbekli Tepe ha inspirado un renovado interés en las primeras etapas de la civilización humana y ha llevado a los arqueólogos a reconsiderar las teorías tradicionales sobre los orígenes de la religión, la agricultura y las sociedades complejas. Modelo para otros descubrimientos, ha incentivado la búsqueda de otros sitios similares que podrían estar escondidos bajo capas de tierra y olvido. Inspiración global, Göbekli Tepe ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en un símbolo de los misterios aún por resolver en nuestra historia. Göbekli Tepe es más que un sitio arqueológico, es una ventana al alma de nuestros ancestros, una prueba tangible de que incluso en los tiempos más remotos, los humanos tenían la capacidad de soñar, organizarse y construir algo que trascendiera su tiempo. En sus piedras talladas y su enigma subyace una lección profunda: la búsqueda de significado y trascendencia es tan antigua como la humanidad misma. En la actual Pakistán, Mohenjo-Daro fue una de las ciudades más avanzadas de la civilización del Valle del Indo, que floreció entre el 2600 y el 1900 a.C. Esta ciudad destaca por su planeación urbana y sistemas de alcantarillado. Maravilla oculta, calles alineadas, casas con baños privados y un sofisticado sistema de drenaje. Misterio, su escritura aún no ha sido descifrada y la desaparición de esta civilización sigue siendo un enigma. Mohenjo-Daro fue una de las ciudades principales de la civilización del Valle del Indo, junto con Harappa, Dholavira y otros asentamientos. Esta civilización se extendió a lo largo de lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, cubriendo un área más grande que Mesopotamia y Egipto combinados. Periodo de apogeo, la civilización alcanzó su máximo esplendor entre el 2600 y el 1900 a.C. Población, se estima que Mohenjo-Daro albergaba entre 30.000 y 40.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes y avanzadas de su tiempo. Economía, basada en la agricultura, el comercio y la artesanía, esta sociedad estaba profundamente conectada con otras culturas de la época, como Mesopotamia. Mohenjo-Daro es famosa por su diseño urbano planificado, que refleja un notable entendimiento de la ingeniería y la organización social. Planificación en cuadrícula, la ciudad estaba organizada en bloques rectangulares, con calles alineadas en ángulos rectos, algo extremadamente avanzado para su época. División estructural, estaba dividida en dos secciones principales: la ciudadela, situada en una colina artificial, y la ciudad baja, donde vivía la mayoría de la población. Construcción, las estructuras estaban hechas de ladrillos de barro cocido, uniformes en tamaño, lo que demuestra un alto grado de estandarización. Mohenjo-Daro es conocida por su impresionante infraestructura pública, que incluye sistemas de drenaje, baños públicos y almacenes. Sistemas de drenaje, la ciudad contaba con un avanzado sistema de alcantarillado, con canales cubiertos que corrían a lo largo de las calles, conectados a pozos sépticos. Este nivel de ingeniería sanitaria no fue igualado hasta los tiempos romanos. Baños privados, muchas casas tenían baños y áreas específicas para el drenaje del agua, lo que indica una preocupación por la higiene personal. El Gran Baño, una estructura central en la ciudadela, el Gran Baño era una piscina rectangular rodeada de columnas. Probablemente se usaba para rituales religiosos o sociales, lo que subraya la importancia del agua en su cultura. La sociedad de Mohenjo-Daro parecía ser igualitaria, sin evidencia de palacios, templos grandiosos ni tumbas monumentales que indiquen una jerarquía extrema. Escritura, la escritura del Valle del Indo, encontrada en sellos y tablillas, aún no ha sido descifrada, lo que limita nuestro conocimiento directo de su cultura. Religión, los hallazgos sugieren una rica vida espiritual, posiblemente centrada en la fertilidad y la naturaleza. Figuras como el sacerdote rey y el sello del proto-Siva indican la influencia de conceptos religiosos que perduraron en la región. Arte y artesanía, la civilización del Indo producía objetos decorativos, cerámica fina y herramientas de metal, reflejando una sociedad creativa y técnicamente hábil.
Mohenjo-Daro era un centro comercial dinámico, conectado con otras civilizaciones antiguas como Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Intercambio de bienes, productos como piedras preciosas, marfil, conchas y tejidos se encontraban en sus mercados. Sellos del Indo, los característicos sellos tallados con animales y símbolos servían probablemente como marcas comerciales o identificadores de propiedad. La civilización del Valle del Indo, incluida Mohenjo-Daro, comenzó a declinar alrededor del 1900 AC. Las causas de este declive son objeto de debate. Cambios climáticos, alteraciones en el curso de los ríos y sequías prolongadas podrían haber dificultado la agricultura y el abastecimiento de agua. Factores internos, una posible degradación de los sistemas sociales y económicos pudo haber contribuido al abandono gradual de la ciudad. Invasiones externas, aunque algunos teóricos han sugerido invasiones arias, no hay evidencia concluyente de conflictos violentos en Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro fue redescubierta en la década de 1920 por arqueólogos británicos como John Marshall, quien la identificó como parte de la civilización del Valle del Indo. Estado de conservación, aunque el sitio ha sido estudiado extensamente, sufre graves amenazas de erosión y aumento del nivel freático, lo que pone en peligro sus estructuras. Patrimonio Mundial, en 1980, Mohenjo-Daro fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su importancia histórica y cultural. A pesar de los avances en la investigación, Mohenjo-Daro sigue guardando muchos secretos. Escritura no descifrada. La incapacidad de interpretar su sistema de escritura limita nuestra comprensión de su idioma, religión y organización social. Ausencia de armas. No se han encontrado armas significativas en el sitio, lo que plantea preguntas sobre cómo gestionaban la defensa o los conflictos. Desaparición. La razón exacta de su abandono sigue siendo incierta. Mohenjo-Daro no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también una inspiración para futuras generaciones. Su legado perdura en la arquitectura, el arte y las tradiciones del sur de Asia. Modelo de urbanismo, sus sistemas avanzados de planeación urbana y drenaje son un ejemplo para la ingeniería moderna. Conexión con la actualidad, elementos culturales y religiosos de la civilización del Valle del Indo parecen haber influido en las tradiciones posteriores de la región. Mohenjo-Daro es un recordatorio de la capacidad de la humanidad para innovar y construir sociedades complejas incluso en tiempos antiguos. Su legado, aunque incompleto, continúa fascinando a arqueólogos e historiadores, y su estudio es crucial para comprender los orígenes de la civilización en el subcontinente indio. A medida que desentrañamos sus secretos, Mohenjo-Daro sigue deslumbrando como una verdadera joya de la historia humana. En Nigeria, la cultura Nok floreció entre el 1000 a.C. y el 300 después de Cristo, dejando como legado esculturas de terracota extraordinarias. Estas figuras, que muestran detalles de vestimenta y adornos, son algunas de las primeras pruebas de un arte figurativo avanzado en África subsahariana. Maravilla oculta, las esculturas Nok, con expresiones que parecen transmitir emociones humanas profundas. Significado, sugiere que esta civilización tenía una estructura social compleja y un sistema de creencias sofisticado. La cultura Nok, que floreció entre el 1000 a.C. y el 300 después de Cristo en lo que hoy es el norte de Nigeria, es una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes de África Occidental. Esta cultura dejó un legado de esculturas de terracota de una belleza y complejidad sorprendentes que revelan una sociedad avanzada con una rica vida cultural. Aunque se sabe poco sobre los Nok, su arte y sus vestigios arqueológicos nos ofrecen un vistazo a una civilización que pudo haber influido en las tradiciones posteriores del África subsahariana. La cultura Nok fue descubierta por accidente en 1928, cuando un minero encontró una cabeza de terracota en una mina de estaño cerca del pueblo de Nok, en Nigeria. Desde entonces, se han encontrado cientos de artefactos que han proporcionado pistas sobre esta civilización. Cronología, se cree que la cultura Nok existió durante más de un milenio, lo que la convierte en una de las civilizaciones más antiguas de África subsahariana. Ubicación, los restos arqueológicos de la cultura Nok se encuentran principalmente en la región del altiplano de Jos, caracterizada por un terreno montañoso y fértil. El arte Nok, especialmente sus esculturas de terracota, es uno de los logros más destacados de esta cultura. Características del arte, las esculturas suelen representar figuras humanas y animales, con detalles elaborados en el rostro, el peinado y la vestimenta.
Los ojos triangulares y las expresiones faciales intensas son características distintivas. Función: aunque no se conoce su propósito exacto, estas esculturas podrían haber tenido un significado ritual o religioso, posiblemente relacionado con creencias de fertilidad, estatus social o protección espiritual. Técnica avanzada: las esculturas Nok muestran un dominio impresionante de la cerámica, con técnicas que implican modelado, horneado y decoración detallada. Aunque se sabe poco sobre la organización política y social de los Nok, los hallazgos sugieren una sociedad compleja y bien estructurada. Agricultura y economía: la región donde se desarrolló la cultura Nok era fértil, lo que permitió una economía basada en la agricultura. Cultivaban mijo, sorgo y otros cultivos básicos, y también practicaban la ganadería. Metalurgia: los Nok fueron una de las primeras culturas en África subsahariana en trabajar el hierro, produciendo herramientas y armas que les habrían dado una ventaja tecnológica significativa. Comercio: la evidencia sugiere que los Nok participaron en redes comerciales locales e interregionales, intercambiando bienes como herramientas de hierro, cerámica y posiblemente esculturas de terracota. Las esculturas y otros artefactos indican que los Nok tenían una rica vida espiritual. Deidades y rituales: las figuras humanas, a menudo adornadas y cuidadosamente modeladas, podrían representar deidades, ancestros o figuras de autoridad espiritual. Simbolismo de los animales: muchas esculturas incluyen animales que probablemente tenían un significado simbólico relacionado con el poder, la fertilidad o la protección. Rituales funerarios: aunque no hay evidencia directa de prácticas funerarias complejas, es posible que las figuras de terracota fueran parte de rituales de entierro o ceremonias de veneración. Uno de los aspectos más sorprendentes de la cultura Nok es su habilidad en la metalurgia del hierro, que representa un hito tecnológico en la historia de África subsahariana. Innovación temprana: los Nok comenzaron a trabajar el hierro alrededor del 600 AC, lo que les permitió producir herramientas agrícolas más eficientes y armas más efectivas. Impacto: su dominio del hierro pudo haberles dado ventajas económicas y militares, contribuyendo a su influencia en la región. La cultura Nok desapareció alrededor del 300 DC, dejando pocos indicios de las causas de su declive. Hipótesis sobre su desaparición: cambios climáticos que afectaron la agricultura y el suministro de agua. Desgaste de los recursos naturales, como el hierro y la madera. Conflictos internos o externos que debilitaron la estructura social. Migraciones hacia otras regiones, llevando consigo aspectos de su cultura. Aunque no se puede trazar una conexión directa, la cultura Nok pudo haber influido en los reinos posteriores de África Occidental, como los Yoruba, los Hausa y los pueblos del reino de Benín. Continuidad artística: algunos elementos del arte Nok, como las figuras humanas estilizadas, pueden encontrarse en las tradiciones artísticas posteriores de la región. Metalurgia: el conocimiento del trabajo del hierro probablemente El legado de la cultura Nok es un recordatorio de la rica historia de África subsahariana, aunque enfrenta desafíos significativos. Saqueo arqueológico: muchos sitios Nok han sido saqueados y sus artefactos vendidos en el mercado negro, lo que dificulta la reconstrucción de su historia. Investigación limitada: a pesar de su importancia, la cultura Nok ha recibido menos atención que otras civilizaciones antiguas, como Egipto o Mesopotamia. Preservación: se están realizando esfuerzos para proteger los sitios arqueológicos y recuperar artefactos que puedan estar en manos privadas. La cultura Nok es un testimonio del ingenio y la creatividad de las primeras civilizaciones humanas. Sus logros en arte, metalurgia y organización social muestran que las culturas africanas tempranas desempeñaron un papel crucial en la historia global. Perspectiva histórica: nos recuerda que África subsahariana fue un centro de innovación tecnológica y cultural mucho antes de que las civilizaciones clásicas alcanzaran su apogeo. Inspiración moderna: el arte Nok sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y estudiosos, destacando la riqueza de las tradiciones africanas. La cultura Nok, aunque envuelta en misterio, representa un capítulo esencial en la historia de la humanidad. Sus esculturas de terracota, su dominio del hierro y su organización social avanzada demuestran que esta civilización, aunque olvidada durante mucho tiempo, dejó una huella imborrable en la historia de África y el mundo. Al continuar explorando y preservando su legado, podemos desentrañar más sobre los orígenes de la civilización en África Occidental y celebrar el ingenio humano en todas sus formas.
Nanmadol y la civilización maya, maravillas ocultas y legados perdidos. Nanmadol es un conjunto de más de 100 islas artificiales en la costa de Pohnpei, en Micronesia. Construida entre el 1200 y el 1600 después de Cristo por la civilización Saudeleur, esta ciudad fue un centro ceremonial y político. Maravilla oculta, gigantescos bloques de basalto dispuestos en una intrincada red de canales. Misterio, cómo lograron transportar y ensamblar estas piedras, que pesan hasta 50 toneladas, sigue desconcertando a los arqueólogos. Nanmadol, una ciudad ceremonial construida sobre una red de más de 100 islas artificiales frente a la costa de la isla de Pohnpei en Micronesia, es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y enigmáticos del mundo. Construida entre los siglos XII y XVI por la civilización Saudeleur, esta urbe es conocida por sus imponentes estructuras de basalto, intrincados canales y su carácter ritual. Nanmadol, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, sigue fascinando a arqueólogos y viajeros por sus misterios, su ingeniería monumental y su singularidad cultural. Nanmadol está situada en una laguna protegida en la costa sureste de Pohnpei, una isla montañosa en el Pacífico Central. Red de islas, el complejo está compuesto por más de 100 islotes artificiales conectados por una intrincada red de canales, lo que le ha valido el apodo de la Venecia del Pacífico. Materiales y construcción, los islotes y estructuras están hechos de bloques masivos de basalto y coral. Algunos bloques pesan hasta 50 toneladas y su transporte y ensamblaje son un misterio, ya que los habitantes no disponían de herramientas de metal ni animales de carga. Organización, las islas tenían funciones específicas, algunas estaban dedicadas a rituales religiosos, otras a residencias de la élite, tumbas o almacenamiento de alimentos. Nanmadol fue la capital ceremonial y política de la civilización Saudeleur, que gobernó Pohnpei durante varios siglos. Sistema político, los Saudeleur establecieron un gobierno centralizado y teocrático, con un fuerte control sobre la población local. Se cree que los gobernantes de esta civilización tenían un aura divina, lo que reforzaba su poder. Religión y rituales, la ciudad fue diseñada para ser un centro religioso y ceremonial, donde se realizaban rituales relacionados con los dioses del océano y la naturaleza. Vida cotidiana, aunque era una ciudad ceremonial, no albergaba a toda la población de Pohnpei. La mayoría de los habitantes vivían en las tierras cercanas, mientras que la élite y los sacerdotes residían en Nanmadol. La arquitectura de Nanmadol es una de sus características más notables, especialmente considerando los recursos limitados y las herramientas disponibles en la época. Construcción de basaltos. Las paredes de basalto están ensambladas con una técnica que utiliza bloques en forma de columnas. Estas estructuras forman muros de hasta 7.5 metros de altura y 5 metros de grosor. Canales. Los canales, que funcionan como calles acuáticas, eran utilizados para transportar personas y suministros en canoas. Tumbas reales. Una de las islas más destacadas es Nandobas, que alberga tumbas de los gobernantes Saudeleur, rodeadas por imponentes muros de basalto. A pesar de décadas de investigación, Nanmadol sigue siendo un enigma arqueológico y cultural. Transporte de piedras. No se sabe exactamente cómo los habitantes transportaron los gigantescos bloques de basalto desde sus lugares de origen hasta el sitio. Algunas teorías sugieren balsas o rodillos, pero no hay evidencia concluyente. Desafíos logísticos. La construcción en un entorno marino plantea preguntas sobre cómo lidiaron con las mareas, el agua salada y la falta de una base sólida para sus estructuras. Abandono. La ciudad fue abandonada alrededor del siglo XVII, probablemente debido a cambios políticos, enfermedades o la falta de recursos naturales. Sin embargo, la causa exacta sigue siendo desconocida. Nanmadol no era simplemente un centro administrativo, sino también un lugar profundamente espiritual. Culto a los dioses. Los Saudeleur adoraban a deidades relacionadas con el mar, los cielos y la fertilidad. Los rituales incluían sacrificios y ceremonias que probablemente buscaban mantener el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Centro de poder espiritual. Los gobernantes Saudeleur usaban Nanmadol para consolidar su autoridad divina, albergando a sacerdotes y organizando rituales que reforzaban su conexión con lo sobrenatural. Aislamiento ritual. El diseño de la ciudad, separada por canales, sugiere que la élite buscaba mantener su estatus sagrado lejos del resto de la población.
Aunque los Audeleur fueron derrocados por los invasores de la dinastía Izoquelequel, el impacto de Nan Madol sigue siendo significativo. Inspiración regional, elementos arquitectónicos y religiosos de Nan Madol influyeron en otras islas del Pacífico. Cuentos y leyendas, en la tradición oral de Pompey, Nan Madol está envuelta en historias de magia y eventos sobrenaturales. Según estas leyendas, los constructores de la ciudad poseían poderes mágicos que les permitían mover los bloques de basalto. El interés moderno en Nan Madol comenzó en el siglo XIX, cuando exploradores europeos documentaron el sitio. Estado actual, aunque Nan Madol está parcialmente sumergida y cubierta de vegetación, sigue siendo un lugar de gran interés arqueológico. Patrimonio Mundial, en 2016, la UNESCO lo incluyó en su lista de patrimonios de la humanidad, destacando su importancia cultural y la necesidad de protegerlo de la erosión y el cambio climático. Conservación, el sitio enfrenta desafíos significativos, como el aumento del nivel del mar y el deterioro natural. Sin embargo, hay esfuerzos en curso para preservar este tesoro histórico. Nan Madol ha sido comparada con otras ciudades ceremoniales de la antigüedad debido a su arquitectura monumental y su importancia ritual. Teotihuacán, ambas fueron centros de poder espiritual y político, aunque Nan Madol es única por su entorno acuático. Venecia, al igual que Venecia, Nan Madol utilizó canales para conectar sus estructuras, pero con una técnica y un propósito completamente diferentes. Angkor Wat, como Angkor, Nan Madol es un testimonio de cómo las civilizaciones antiguas podían dominar su entorno natural para construir monumentos impresionantes. Nan Madol no solo es un logro arquitectónico extraordinario, sino también un símbolo del ingenio humano frente a desafíos aparentemente insuperables. Sus estructuras de basalto, sus canales y su historia mística nos recuerdan la riqueza de las culturas antiguas del Pacífico y la importancia de preservar estos testimonios únicos del pasado. Mientras desentrañamos los misterios de Nan Madol, también celebramos la resiliencia y creatividad de las civilizaciones que la construyeron. La civilización maya y sus ciudades perdidas. Aunque los mayas son famosos, muchas de sus ciudades aún permanecen ocultas bajo la densa selva de América Central. Sitios como el Mirador en Guatemala, que incluye una de las pirámides más grandes del mundo, son testimonio de su grandeza. Maravilla oculta, el uso del sistema LIDAR ha revelado una vasta red de carreteras, canales y centros urbanos que conectaban sus ciudades. Contribución, los mayas eran astrónomos y matemáticos brillantes, desarrollaron un calendario preciso y sistemas de escritura complejos. La civilización maya, que floreció en Mesoamérica entre el 2000 a.C. y el siglo XVI después de Cristo, dejó un impacto duradero en la historia de la humanidad. Conocida por su conocimiento astronómico, su avanzada escritura jeroglífica y su arquitectura monumental, esta civilización construyó impresionantes ciudades en la selva tropical que, tras su colapso, fueron reclamadas por la naturaleza. Hoy, las ciudades perdidas de los mayas siguen siendo un tesoro arqueológico y una fuente de fascinación y misterio. La civilización maya surgió en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, una región conocida como el Área Maya. Periodo preclásico, 2000 AC, 250 DC formación de las primeras aldeas agrícolas y templos. Periodo clásico, 250-900 DC auge de las ciudades-estado, desarrollo de la escritura y la arquitectura monumental. Periodo clásico, 250-900 DC auge de las ciudades-estado, desarrollo de la escritura y la arquitectura monumental. Periodo clásico, 250-900 DC auge de las ciudades-estado, desarrollo de la escritura y la arquitectura monumental. Periodo posclásico, 915-24 DC decadencia de las ciudades del sur y el resurgimiento en el norte, especialmente en Chichén Itzá. La civilización estaba organizada en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por una élite política y religiosa. Las ciudades mayas, muchas de ellas ahora ocultas por la densa selva, fueron centros políticos, religiosos y económicos. Ubicada en Guatemala, Tikal fue una de las mayores ciudades-estado de la era clásica. Su gran plaza está rodeada por templos piramidales, algunos de más de 70 metros de altura. Rival de Tikal, esta ciudad en México fue una de las más poderosas de la civilización maya. Su vasta red de plazas, templos y residencias sugieren una población considerable.
Esta ciudad en Guatemala, conocida como la cuna de la civilización maya, es hogar de la Danta, una de las pirámides más grandes del mundo en volumen. En Honduras, destaca por sus intrincados jeroglíficos y estelas que documentan eventos históricos y religiosos. Conocidas por su arquitectura y arte decorativo, estas ciudades son joyas del diseño maya. Gracias a la tecnología moderna, muchas ciudades perdidas han sido redescubiertas. El uso del lidar, detección y rango de luz, ha revolucionado la arqueología maya, revelando miles de estructuras ocultas bajo el dosel de la selva, incluyendo redes de carreteras, sistemas de irrigación y asentamientos interconectados. En 2018, un estudio de lidar en el norte de Guatemala identificó más de 60.000 estructuras antiguas, lo que cambió la percepción de la densidad poblacional y la complejidad de la civilización maya. La arquitectura maya es un testimonio de su ingeniería avanzada y su habilidad para construir en un entorno desafiante. Pirámides, estas estructuras servían como templos y plataformas para ceremonias religiosas. Ejemplos notables son el templo de Kukulcán en Chichén Itzá y el templo del Gran Jaguar en Tikal. Palacios, las élites vivían en palacios adornados con esculturas y frescos, como el Palacio de Palenque. Calzadas, muchas ciudades estaban conectadas por calzadas elevadas, conocidas como sacbé. Estas rutas facilitaban el comercio y las peregrinaciones religiosas. Sistemas hidráulicos, los mayas desarrollaron sistemas complejos de recolección y almacenamiento de agua, esenciales en regiones con temporadas de lluvias cortas. La civilización maya destacó por sus contribuciones en múltiples campos. Astronomía, los mayas eran observadores celestes precisos. Su conocimiento les permitió predecir eclipses, solsticios y el movimiento de los planetas. Calendarios, crearon sistemas calendáricos avanzados, incluyendo el Tzolk'in, calendario ritual de 260 días, y el Ha'ab, calendario solar de 365 días. Escritura, la escritura jeroglífica maya es uno de los pocos sistemas completamente desarrollados de América precolombina. Documentaban eventos históricos, rituales y genealogías. Matemáticas, introdujeron el concepto del cero en su sistema numérico, que era vigesimal, base 20. La vida cotidiana en las ciudades mayas estaba influenciada por la religión, la economía y la estructura social. Agricultura, el maíz, los frijoles y la calabaza eran los cultivos principales. Usaban técnicas agrícolas como la roza y quema y sistemas de terrazas. Religión, los rituales incluían sacrificios humanos y ofrendas a los dioses. La élite tenía un papel central en la mediación entre los dioses y el pueblo. Comercio, intercambiaban bienes como obsidiana, jade, cacao y cerámica con otras culturas mesoamericanas. Sociedad, la jerarquía estaba encabezada por la élite gobernante, seguida por sacerdotes, artesanos, campesinos y esclavos. El colapso de las ciudades mayas del periodo clásico alrededor del siglo IX después de Cristo sigue siendo objeto de debate. Cambios climáticos, sequías prolongadas pudieron haber afectado la agricultura. Conflictos internos, guerras entre ciudades-estado erosionaron la estabilidad política. Sobrecarga ambiental, la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales pudieron haber contribuido al declive. Abandono, aunque muchas ciudades fueron abandonadas, los mayas no desaparecieron. Las ciudades del norte, como Chichén Itzá, continuaron prosperando en el periodo posclásico. La mayoría de las ciudades mayas permanecieron olvidadas hasta el siglo XIX, cuando exploradores europeos comenzaron a documentarlas. Los sitios arqueológicos están protegidos como patrimonio de la humanidad, pero enfrentan amenazas como el saqueo, el desarrollo urbano y el cambio climático. Ciudades como Chichén Itzá y Tikal atraen a millones de visitantes cada año, destacando la importancia del turismo sostenible para preservar estos tesoros. La civilización maya sigue viva en las tradiciones, el idioma y la cultura de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Idiomas, millones de personas aún hablan lenguas mayas, como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Prácticas religiosas, muchas comunidades combinan rituales prehispánicos con prácticas cristianas. Arte y literatura, las tradiciones artísticas y los textos como el Popol Vuh mantienen viva la herencia maya.
Las ciudades perdidas de los mayas no solo son un recordatorio de su impresionante capacidad para prosperar en un entorno desafiante, sino también de su legado perdurable en la cultura y el conocimiento humano. A medida que la tecnología moderna revela más sobre estas ciudades ocultas, seguimos maravillándonos con una civilización que alcanzó alturas extraordinarias en la ciencia, la espiritualidad y el arte, dejando una huella indeleble en la historia mundial.